Cuando uno piensa al respecto de esto, un obrador de milagros como Jesús se gana la atención simplemente mediante la realización de un milagro. Pero la pregunta ideal entonces es, ¿por qué Jesús hizo esto, verdad? ¿Por qué usó su saliva para sanar a estos enfermos? Por otra parte, cuando una sociedad como en aquella época, tal como en esa época del Segundo Templo, donde Israel ya había comprendido y evitado los problemas de la impureza ritual, es lógico pensar que alguien que sanara a otra persona usando su propia saliva no iba a pasar desapercibido. Porque Jesús, solamente con haber dado la orden a estos 3 enfermos, a estos 2 ciegos y a este sordomudo, podía sanarlos. Verdaderamente que sí, el Señor lo hizo en otras ocasiones. Sanó a otros ciegos dando la palabra. ¿Por qué Jesús entonces lo hizo? Y la respuesta es evidente, por lo atestiguado en el Nuevo Testamento. Porque es obvio, lógico, que Jesús sí pudo haber sanado a estos 3 hombres con tan solo haberlos dado una orden o tocarlos. En Juan 11:43 vemos que ante él había un paralítico y simplemente Jesús le dijo: levántate, toma tu catre y vete a tu casa. Pero en este caso, Jesús decidió escupir con la finalidad de mandar un mensaje de mucha gran importancia y relevante acerca de su ascendencia y su posición como el único hijo legítimo de su Padre Celestial. Y como le decía en la primera parte, era una costumbre en los tiempos antiguos que un patriarca tuviera varios hijos con distintas esposas. Vemos el caso del patriarca Abraham, que envió lejos a sus esposas e hijos lejos de Isaac, para que quedara claro quién era su heredero. Pero de vez en cuando, en aquella época, un hijo reclamaba y ponía en duda quién era el heredero. Y entonces, una razón para disputar la demanda de quién era usando la saliva sobre un enfermo. El escritor de la carta a los Hebreos habla de cómo nosotros podemos conocer si verdaderamente somos hijos de Dios. Porque somos disciplinados por Él y por nuestra actitud y nuestras obras. Un hijo ilegítimo no es criado de esta manera. Y esta prueba del uso de la saliva, Dios había establecido sobrenaturalmente que esta prueba revelaba quién era el heredero legal. ¿Quién era el hijo legítimo que tendría la autoridad de la primogenitura y la herencia de las propiedades familiares? Y todo Israel de aquel tiempo del Segundo Templo estaba enterada de esta tradición del uso de la saliva para demostrar si un joven era el primogénito legítimo. Y una vez que la saliva en disputa ungía el miembro afectado de este enfermo, la sanidad se esperaba que tuviera lugar. Y si legalmente él no era el primogénito, la saliva no tenía ningún efecto.
¿Por qué hizo Jesús esto? Porque hubo algunos en la época del segundo templo que creyeron y siguieron a Jesús. Pero también hubo algunos que no. Lo principal entre sus inquietudes eran los interrogantes acerca de su linaje. ¿Quién era su padre? Después de todo, José y María reconocieron abiertamente que José no era el padre biológico de Jesús, Mateo 1:25, y también que María nunca había tenido relaciones sexuales antes de estar casada con José, Mateo 1. Sin embargo, Jesús claramente había sido concebido y nacido por obra y gracia del Espíritu Santo, y de alguna manera alguien tenía que ser su padre. ¿Pero quién? ¿Quién era su padre? Era la pregunta que le hacían, y muchas veces le recriminaban a Jesús eso. Otro factor que debe de considerarse es el hecho que desde el principio los enemigos de Jesús lo insultaron, catalogándolo como bastardo. Por ejemplo, en Juan 8:41, los adversarios de Jesús insinuaron que lo veían a él como un hijo de fornicación. Por otra parte, en los tempranos escritos rabínicos, hay una obra fraudulenta que levanta falsos testimonios en contra de Jesús. Jesús es llamado por ellos como un bastardo. Y estos ataques muestran el hecho mutuamente aceptado de que José no era el padre biológico de Jesús. Mas, sin embargo, también con estas acusaciones, estas personas no lo consideraban a él como un hijo legítimo, ni como un primogénito legítimo, y por razones obvias, tampoco él era un heredero. Hoy en día, estas cosas pasan desapercibidas, ¿verdad? Sin embargo, en aquel día tenía todos los ingredientes de un horrible escándalo, con ramificaciones reales de por vida. Sin embargo, Jesús también negó tener un Padre terrenal. Él dijo que había venido del Padre celestial, de Dios, que Él era el Hijo de Dios. Y si Él hubiera sido un pecador o el producto de un pecado, o no hubiera sido el primogénito legítimo de un padre, no se habría esperado que sanara a alguien, ya que Dios es la fuente de toda sanidad. Este es el contexto de los capítulos 8 y 9 del libro de Juan, donde vemos una lección más grande es dada por Jesús en lugar de solamente una serie de sanidades. En el capítulo 8 dice que Jesús habló extensamente acerca de dónde Él venía, y cuando habló acerca de su Padre, la respuesta de la audiencia fue: ¿y dónde está tu Padre? Juan 8:19, insinuando de esta manera que Jesús no tenía un Padre legítimo, ya que estaba rodando el falso rumor que decía que Él había nacido de fornicación. Por eso en el verso 4, los detractores, los opositores de Jesús, insinuaron que lo veían a Él como un hijo de fornicación. Y no fue casualidad que en ese momento, después de esas discusiones y estos debates, en ese mismo día vieron a un hombre ciego y le preguntaron sus discípulos a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Juan 9:2, en el versículo 34 también, Jesús inmediatamente respondió la causa de la ceguera de esta persona y demostró algo que hablaba algo tan convincentemente acerca de su procedencia, su legitimidad como hijo y su derecho como heredero. Jesús demostró que su saliva contenía propiedades sanatorias, curativas,
y presentando una situación sin salida para aquellos que eran sus detractores y enemigos al sanar al ciego con su propia saliva. Juan 9:15. Y de acuerdo a la tradición judía, cualquiera cuya saliva podía sanar de esta manera demostraba de manera sobrenatural y como una revelación directa del cielo que él era un hijo primogénito y heredero legítimo. Pero ¿cómo podía Jesús tener un padre terrenal y al mismo tiempo demostrar mediante este milagro del cielo que él de manera legal era el primogénito y el heredero del Dios Padre Celestial? Y esto solamente puede tener sentido si sus declaraciones acerca de su procedencia eran verdaderas, que él era el heredero único y verdadero del Padre del cielo, legítimo y sin tacha, la fuente de toda sanidad y restauración. Por eso que los fariseos, ante esta prueba divina, se alborotaron, de tal manera que cuando se enteraron de esto, interrogaron a este joven ciego que había sido sanado e incluso fueron a sus padres. Si ustedes prestan atención, y les invito a que lean este pasaje, vamos a ver que las palabras de los fariseos al interrogar al joven que había sido sanado por la saliva de Jesús, la pregunta que ellos formulaban era repetidamente y se enfocaba en el método que Jesús usó para sanarlo. ¿Cómo te fueron restaurados los ojos? Juan 9:10 y Juan 9:15. Y en el verso 26 le volvieron a preguntar, ¿y qué te hizo? ¿Cómo te restauró los ojos? Juan 9:26. Esta serie de preguntas formuladas por los fariseos fue porque ellos quedaron sin palabras y asombrados de que Jesús, a quien ellos falsamente acusaban como hijo de fornicación, había sanado a un ciego con su propia saliva. Es decir, Jesús para este tiempo ya había hecho muchos milagros y los fariseos estaban conscientes y enterados de esto. Pero este milagro confirmaba que él realmente era quien dijo ser el Hijo de Dios y el primogénito del Santo bendito Padre Celestial. Y por eso los fariseos, perturbados, deseaban matarle. Por esta razón surgió de parte de ellos la serie de preguntas hechas al joven que había sido sanado por la saliva de Jesús. Y llegaron a tanta insistencia que el joven le dijo, ya se los he dicho. Se los he repetido y ustedes no quieren escuchar. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? Juan 9:27. Este fue un milagro especial, pues confirmó lo dicho por Jesús, cerrando la boca de todos aquellos que falsamente lo acusaban como hijo de fornicación. Mediante este milagro, Jesús cerró la boca de todos sus detractores que lo atacaban y ofendían con calumnia y falso testimonio. Y lo más maravilloso es que aquello que había sido dicho por boca de Jesús acerca de su procedencia, que él era el Hijo de Dios, su heredero y primogénito, había sido confirmado por el mismo Dios, usando este proceder sobrenatural de curar con saliva a través de la tradición judía. La conclusión de esta historia es de alegría, pero al mismo tiempo es de tristeza. Como suele suceder de gran parte de la humanidad, pocos decidieron creerle a Jesús. La mayoría no le creyó. El hombre ciego que fue sanado por medio de su saliva creyó, pero la duda expresada por las otras personas manifiesta que ellos no creyeron y no pudieron armonizar el conflicto. Ellos le dijeron al ciego que había sido sanado, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Juan 9:29. La procedencia de Jesús no fue resuelta en sus mentes ni en sus corazones. Su reclamación como el primogénito de Dios fue validada sobrenaturalmente por su Padre, por el mismo cielo, pero ellos aún no creyeron. Lo que sus oídos y sus ojos habían visto y escuchado.
Isaías 6:10. A causa de que ellos declararon tener la habilidad de poder ver con claridad, permanecieron ciegos de la identidad de Jesús, de su naturaleza y el propósito que Él tenía cuando vino aquí a la tierra. Este procedimiento de Jesús de usar la saliva reveló quién realmente era Él, quién realmente era Jesús. Por eso les dijo, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Juan 10:25. Espero que esta enseñanza, este estudio, te abra el camino para la investigación, pero sobre todo para la revelación de que nosotros seguimos al verdadero, al único, al legítimo, al unigénito Hijo de Dios, y que Él es la puerta que nos conduce a nuestro Padre Celestial.